Entonces, chicos, esta clase va a ser sobre ventilación. La ventilación es básicamente nada más la entrada y salida de aire. Eso se trata, ¿no? Entrada y salida de aire. Entonces, para poder entender esto, como les comento, necesitamos básicamente entender que en nuestro planeta nosotros tenemos una capa de gas que está, envolviendo al mundo, ¿no? Entonces, este mundo, básicamente, vamos a tenerlo envuelto este gas, y si nosotros nos encontramos a nivel del mar, vamos a tener más o menos 760 milímetros de mercurio que están aplastándonos, de hecho nos están envolviendo. Estos 760 milímetros de mercurio de presión es un conjunto de gases que le llamamos aire, y está compuesto principalmente por nitrógeno en un 78%, creo que esto ya lo vimos, un 21% de oxígeno, y el resto pues es trazas, ¿no? Otros. Entonces ya habíamos comentado algunas cosas de esto, ya habíamos comentado que de estos 760 pues son más o menos 160 milímetros de mercurio de presión, y esto nos va a ayudar para poder entender básicamente que dentro del pulmón estamos manejando básicamente la misma presión que en el ambiente. En el ambiente nosotros a nivel del mar, entero, son 760 milímetros de mercurio, y dentro del alveolo, dentro de nuestro pulmón, que le llamamos, vamos a imaginarnos que es nuestro alveolo, también venimos manejando 760 milímetros de mercurio de presión. Si nosotros consideramos esta presión como la presión intrapulmonar, ¿okay? Intrapulmonar, y esta la presión atmosférica, y realizamos aquí una resta, vamos a notar que si restamos presión intrapulmonar menos la presión atmosférica, vamos a obtener la diferencia que hay entre estos espacios. ¿Okay? En este caso, como es 760 menos 760, pues vamos a tener una diferencia básicamente de 0. Entonces nosotros tenemos 0 de diferencia, ¿no? Tenemos la misma presión dentro y fuera de nuestros espacios. Sin embargo, aquí es en donde empezamos a cambiar un poquito las cosas. Cuando nosotros hablamos de nuestro sistema, de estos dos, o más bien de estas estructuras, nosotros tenemos que nuestro pulmón está envuelto por una estructura membranosa que pega de un lado se pega de un lado a la caja torácica, y del otro lado se pega al pulmón. ¿Por qué es importante esto? Porque esta estructura, que se llama pleura, va a permitir que el pulmón se mantenga expandido y unido a la caja torácica. Quiere decir que el pulmón normalmente, como es un tejido muy elástico, tiende a colapsarse, tiende a regresar a su estado de reposo, que de hecho es básicamente como una pelotita. Un pulmón es más o menos este tamaño. Sin embargo, obviamente pues en bonito, ¿no? Pero lo que permite que se mantenga expandido y que tenga precisamente la capacidad de estar en este estado expandido es la pleura. Digo, la pleura y algunos otros factores como el surfactante, ¿no? Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en la pleura. La pleura es una membrana que tiene dos caras. Tiene una cara, ¿sí? Tiene una cara pegada a la víscera, o sea, al pulmón, y se llama pleura visceral. El otro lado se encuentra unido a en sí la estructura rígida, la caja torácica, y como es en sí una pared, se le llama la pleura parietal. En otras palabras, imagínense el pulmón como si fuera una carpa, que pues por sí sola no puede ser, por ejemplo, una tienda, ¿no? Imagínense que esta carpa pues solita no va a generar no va a tener una forma como tal.
lo que vamos a necesitar es un esqueleto. Entonces la caja torácica, básicamente como si fuera una carpa de esas del sobre ruedas, nosotros vamos a tener que el esqueleto en sí pues va a ser la caja torácica junto con músculos y demás, y la carpa que vamos a tener encima, ¿sí?, que va a protegernos en este caso pues del sol, va a ser el pulmón. Lo que mantiene en su lugar a la carpa y unida al esqueleto van a ser, imaginemos que son como unas cuerdas, unos cinchos o unos adhesivos. Eso va a ser la pleura. ¿Okay? Eso va a ser la pleura. Entonces la pleura tiene una finalidad muy importante, muy funcional, perdón, muy utilitaria, en el sentido de mantiene expandido al pulmón, y de hecho dentro de esta pleura tenemos una cantidad de líquido minúscula. Este líquido va a tener más una función no mecánica, sino protectora. Evita que el pulmón roce contra la caja torácica, produzca calor, y imagínense, o sea, respirando diario, tantas veces como respiramos, pues vaya, desde que nacimos, eh, habría mucha fricción, habría inflamación y habría daño celular. Entonces, este líquido lubrica al pulmón para que no haya este tipo de lesión. Entonces, tiene una función protectora, lubrica, y también, como les comento, tiene una función mecánica que va a permitir que se expanda el pulmón, ¿no? La presión dentro de la pleura es una presión menor, ¿okay? Es menor, más o menos como 4, 5 milímetros de mercurio a la ambiental. En otras palabras, aquí nosotros tenemos una presión intrapleural, ¿okay? Intrapleural, que va a ser menor. Entonces vamos a tener más o menos como 756 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos la diferencia entre el espacio ambiental y la pleura, nosotros tenemos una presión negativa. Entonces fíjense, nosotros vamos a hacer acá presión intrapleural menos la presión atmosférica. Entonces la diferencia aquí va a ser 756 menos 760, nos va a dar, fíjense, menos 4 milímetros de mercurio. Quiere decir entonces que en comparación con el ambiente, nosotros tenemos una menor presión, ¿sí? Tenemos una presión negativa en el espacio pleural. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente nosotros tenemos dos tipos de presiones, ¿okay? Vamos a explicar esto. Tenemos la presión positiva y tenemos la presión negativa. La presión positiva es la que ustedes ya tienen como identificada. Imagínense un piecito que está aplastando una lata, ¿no? Ustedes aplastan una lata, están aplicando fuerza a un cuerpo, están aplicándole fuerza a ese cuerpo. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, piensan en una guitarra, ¿okay? Y esta guitarra, le ponen una cuerda anclada y acá de este lado están ustedes tensándola, la fuerza que ustedes le aplican es hacia afuera del cuerpo, ¿sí? Entonces la presión positiva básicamente es aplicarle una fuerza a un cuerpo, y la presión negativa nosotros estamos aplicándole una fuerza al cuerpo, pero hacia afuera del mismo cuerpo. Entonces básicamente le llamamos a esto compresión y a esto tensión, ¿sí? Entonces nosotros básicamente estamos hablando que la caja torácica, que mantiene su forma, ¿sí?, está rígida, se encuentra anclada aquí, la pleura, y del otro lado está anclada al pulmón, que tiende a colapsarse. Entonces nosotros tenemos básicamente que la pleura está tensa, o sea, hace que esto está a una presión negativa, a menos 4 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, si nosotros consideramos esto, va a tener mucho sentido cuando hablemos ya de la ventilación. Esto es como el preámbulo. ¿Okay? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, si nosotros
quisiéramos inflar a un globo, ¿okay? Si nosotros quisiéramos inflar a un globo, pues podríamos aplicarle fuerza, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, y esto empezaría a inflar este globo. Sin embargo, la aplicación de esta fuerza es una aplicación hacia el centro de este cuerpo. Esto sería básicamente eh, una insuflación de este globo, pero a presión positiva. Imaginemos un caso en el que nosotros, por ejemplo, sujetamos a las paredes del globo, ¿sí? Hilos, y nosotros empezamos a jalar estos hilos del globo. Al expander nosotros este espacio, generamos un vacío dentro o una disminución de la presión dentro del espacio del globo, y entonces en vez de nosotros tener un espacio con aire y el otro sin aire, o sea un vacío, tiende a aspirar el aire que se encuentra fuera de este espacio. De hecho, esto sigue una ley, la ley de comportamiento de los gases de Boyle. Creo que es Boyle y Marriott. Esta ley básicamente establece que la presión de un gas, ¿sí?, tiene una relación inversamente proporcional con el volumen. En otras palabras, entre menor presión, mayor volumen. Menor presión, mayor volumen. A lo que va básicamente esta ley de Boyle es a explicar que si nosotros en este caso, fíjense, tenemos una menor presión, el volumen se va a dirigir a ese lado, ¿sí? En otras palabras, sería básicamente, si nosotros tenemos un tanque presurizado de lo que ustedes quieran, imagínense que fuera de oxígeno, ¿okay?, y nosotros abrimos la válvula, nosotros tenemos una presión mayor dentro del tanque, el aire va a dirigirse hacia donde haya menor presión. ¿Okay? En este caso, nosotros como estamos generando aquí un espacio con menor presión, el aire se va a dirigir desde el ambiente hacia ese espacio. En otras palabras, si nosotros hablamos de esto en una, voy a poner aquí una pequeña gráfica, en donde tengamos, fíjense, lo vamos a dividir en dos espacios, en la inspiración y en la expiración, ¿okay? En estos espacios nosotros estamos en reposo, ¿sale? Al inicio, al final, estos son espacios de reposo, 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 ¿sale? En el primer caso nosotros vamos a tener una presión de 0 milímetros, ¿sale? Esto es tiempo. En realidad el tiempo aquí no nos va a interesar, ¿okay? Y en este eje nosotros vamos a tener presión en milímetros de mercurio, ¿okay? Entonces aquí nosotros vamos a tener el 0, de hecho, espérame, me pongo mejor aquí, este va a ser el 0, ¿okay? Y nosotros vamos a tener durante la inspiración, más o menos son como la misma unidad, ¿no? Durante la inspiración, la presión intrapleural, fíjense, intrapulmonar, ¿okay? Intrapulmonar, nosotros vamos a tener básicamente durante el reposo 0, lo que habíamos comentado acá, ¿no? O sea, durante el reposo nosotros tenemos 760 y 760 en el ambiente. Cuando nosotros inspiramos, producimos una baja, ¿okay?, una baja en la presión, ¿sí? Disminuye la presión, más o menos como a la mitad, y baja la presión más o menos 1 milímetro de mercurio. Baja la presión, ¿okay?, baja la presión, y eso va a hacer que empecemos nosotros a inspirar. O sea, aquí en vez de tener 760 vamos a tener 759 milímetros, ¿ok? Entonces la diferencia de presiones va a ser 759 menos 760, vamos a obtener menos 1 de presión. De ahí proviene este menos 1, ¿no?
Entonces la presión básicamente va a ser menor en el espacio alveolar o en el espacio intrapulmonar, y eso va a hacer que nosotros inspiremos, en otras palabras, que nosotros aspiremos más bien aire desde el ambiente. ¿Para qué? Para homologar o para estabilizar la presión. Entonces va a aumentar otra vez, o más bien va a regresar a su estado original, ¿sí? Se vuelve como una parábola. Está medio fellita mi parábola, pero imagínense que es una parábola, ¿no? Entonces, va a regresar a un estado inicial. Nuestra pleura se va a encontrar, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En -4, -1, -2, -3, en -4. La intrapleural va a estar en -4, ¿ok? Y va a disminuir la presión, pero se va a mantener. Generalmente también disminuye como 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro de mercurio. Entonces disminuye la presión, pero se mantiene baja la presión. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a mantener una tensión. Cuando nosotros expandemos nuestra caja torácica y nuestro diafragma, se vuelve más grande el espacio, ¿sí? Se vuelve más grande el espacio que existe entre el pulmón y la caja torácica. Pero como están pegados, a su vez va a jalar a la pleura y la pleura va a jalar al pulmón, ¿sí? Recuerden que este espacio está herméticamente sellado, por lo que no puede entrar aire aquí. No va a entrar aire, por lo que no se va a ecualizar o a volver igual la presión en el ambiente con la presión pleural, ¿no? Entonces nuestra presión pleural baja y se mantiene. ¿Por qué? Porque sigue tensa la pleura. En la expiración, nosotros ahora vamos a relajar nuestra caja torácica, nuestros músculos, y la caja torácica ahora va a regresar a su estado original y va a disminuir la presión que se generó en la pleura. Más bien va a aumentar porque se va a volver positiva, ¿no? Estaba en -5, digamos, -5, -6, y ahora va a regresar a básicamente el estado original, ¿no? Que sería -4. Entonces va a regresar a su estado original. ¿Por qué? Porque estamos relajando a los músculos, y el mismo pulmón, que es elástico, tiende a no a colapsarse, sino a regresar a su estado original, como una liga. El detalle aquí es que la presión dentro del pulmón ahora va a aumentar. Ahora, en vez de ser 759, va a ser 761. Entonces, siendo 761, ahora la diferencia, fíjense, 761 menos 760, ahora la presión va a ser una diferencia de +1. Quiere decir entonces que nosotros estamos comprimiendo al aire que se encuentra en el pulmón. Eso va a hacer que ahora soplemos el aire. O sea, expirar significa que nosotros vamos a empujar el aire hacia el exterior. En otras palabras, nosotros tendríamos básicamente una parábola, pero ahora al revés, ¿sí? Entonces vas a aumentar la presión dentro del alveolo, o bueno, dentro del pulmón. Eso va a comprimir al aire y va a ir poco a poco disminuyendo la presión, porque va a ir saliendo el aire, va a haber cada vez menos presión. Entonces, en este caso, ahora la presión va a disminuir y el volumen va a ser exhalado, o sea, hace que va a haber menos volumen, ¿sí? Entonces sigue básicamente la ley de Boyle nuestra ventilación. En otras palabras, nosotros inspiramos, pero no se nos inyecta aire, sino que lo aspiramos como como lo dice una aspiradora. Se genera una presión más negativa en la pleura, ¿sí? Más negativa, aumenta la negatividad, y en el espacio intrapulmonar o intraalveolar, que sería lo mismo, va a disminuir la presión. Entonces, de esta manera vamos a tener otra vez la aspiración de aire, ¿sí? Hasta que se vuelva otra vez cero, o sea, esté igual que en el ambiente.
En el caso de la expiración va a ser al revés. ¿Ok? Ahora la presión va a ser menos negativa en la pleura, en el espacio intrapulmonar va a aumentar hasta que regresa a cero. ¿Ok? Pero la pleura básicamente siempre va a ser negativa. Si nosotros llegáramos a tener una lesión en la pleura, ¿sí? ya sea en la parte externa, o sea, en la pleura parietal o en la pleura visceral, iba a ingresar aire a este espacio y se iba a ecualizar con el ambiente. Entonces, como sería la misma presión, 760 en el espacio pleural menos 760 en la atmósfera, la presión sería igual a cero. El músculo, perdón, la pleura, el espacio pleural ya no iba a tener esa presión negativa, el pulmón se colapsaría, ya no podríamos tener una adecuada expansión, por lo que ese pulmón, no pudiéndose expander, no va a poder ventilar. Entonces, eso sería el detalle con la pérdida de la integridad de esta pleura. ¿Okay? Esto se llama, si es que se abre y se llena de aire, se llama neumotórax. Independientemente si es por dentro o por fuera, ¿no? Porque se puede lastimar por ambos lados la pleura. Entonces puede ser afuera, por un traumatismo, puede ser por una herida por proyectil de arma de fuego, un arma blanca, puede ser una fractura costal, puede ser también, por ejemplo, si fuera por dentro, por ejemplo, la tuberculosis deja se llaman bulas, que son adelgazamientos de las paredes alveolares, y eso pues puede romperse y generar se llama neumotórax espontáneo. Hay otros acúmulos de sustancias dentro de nuestro espacio pleural, pero esos ya serían derrames pleurales, no los consideraríamos aquí, ¿no?